Capítulo 18. Encuentra esperanza cuando todo parece sin esperanza. Ella había escuchado muchas historias maravillosas del carpintero de la pequeña ciudad de Nazaret. Ahora él caminaba por toda Galilea enseñando acerca de un Dios a quien afectuosamente se refería como su Padre. Cómo enseñaba sobre el amor de este Padre Dios. Qué milagros eran realizados por sus manos. Cómo sanaba a todo el que se acercaba a él. Los ciegos dejaban su presencia teniendo vista. Los paralíticos saltando. Los leprosos sanos. Quienes estaban cautivos por demonios completamente libres. Se contaban relatos de testigos oculares que habían estado con este hombre, y se hacía con gráficos detalles. Cómo sus ojos y su voz tenían tal calidez, ternura y humildad que incluso los despreciados recaudadores de impuestos, impuros leprosos, menospreciados criminales y despreciadas prostitutas, de hecho, todos los que normalmente se ocultaban entre las sombras, se aventuraban a seguirle donde quiera que él iba. Al igual que ellos, ella sabía lo que era ser una marginada. Sabía lo que era recibir dura reprensión y condenación siempre que estaba en público. En particular de parte de quienes enseñaban de modo legalista sobre Dios y sus leyes. Pero los otros marginados parecían estar todos de acuerdo en que ese carpintero maestro era diferente. Ella observaba el modo en que sus caras resplandecían siempre que hablaban de este hombre. Recordaba que uno de ellos había exclamado: Él habla sobre un Dios que cuida incluso de las aves y de las flores. Un Dios que nos ama tan inmensamente que incluso lleva la cuenta del número de los cabellos que hay en nuestra cabeza. Ella veía que sus ojos resplandecían cuando compartían con emoción que Él les había hecho sentirse humanos otra vez. Y escuchaba con una extraña calidez en su corazón cuando ellos hablaban de que la dignidad, la afirmación y la gracia que Él les ofrecía había transformado sus creencias sobre Dios y había cambiado sus vidas para siempre. ¿Quién era ese hombre? ¿A quien ellos llamaban amigo de los pecadores? Ella devoraba una historia tras otra, ya que también era una marginada como ellos. Durante 12 largos años, había estado sufriendo hemorragias que habían causado estragos en su cuerpo. Le habían dejado en la bancarrota económica y le habían prohibido en gran medida cualquier relación social con su propia comunidad. Y aunque ella había gastado todo su dinero para visitar a todos los médicos desde Jerusalén hasta Galilea, su estado seguía deteriorándose. Pero todo lo que ella oía acerca de este hombre le avivaba y le llenaba de algo que anteriormente había sido ajeno para ella: la esperanza. Por primera vez, y en muchos años, sintió confianza acerca de su futuro. Sabía que al fin las cosas iban a cambiar para bien. Cuando oyó que ese hombre, Jesús, iba a pasar por su calle en ruta hacia la casa de Jairo para orar por su hija, su corazón dio un brinco. Después de más de una década de ser expulsada cada vez que intentaba aparecer en público,
había llegado a tener un temor genuino a las multitudes. Pero se dijo para sí: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Ve a Marcos capítulo 5, verso 28. Ese pensamiento reafirmaba cada paso que ella daba en busca de Jesús, hasta que finalmente le vio en medio de una multitud que le rodeaba. Ella se abrió paso desde atrás, negándose a ser detenida por esa masa de personas. Estiró su brazo hacia él y sintió que sus dedos tocaban el borde de sus vestiduras. Y entonces se produjo un milagro. En el momento en que las puntas de sus dedos hicieron contacto con las microfibras de la túnica de oración de lino de él, inmediatamente poder llenó su cuerpo. La incesante hemorragia que había sido su constante compañera cesó al instante y ella quedó completamente sana. ¿Qué está oyendo usted sobre Jesús? Quizá, como esta mujer, cuya historia puedes encontrar en Marcos capítulo 5 del verso 25 al verso 34, te estés enfrentando a una situación imposiblemente desesperanzada en tu vida. Quizás estés batallando con una enfermedad debilitante, una situación matrimonial, una crisis económica o un prolongado desafío. En lo natural, el futuro se ve sombrío y no parece haber razón alguna para tener esperanza. Si esto te describe a ti, quiero alentarte a creer que tú también puedes experimentar el tipo de victoria que esta mujer experimentó. Imagínatelo. Durante 12 largos años, ella había visto desesperanzadamente que su situación iba de mal en peor a pesar de todo lo que intentaba. La mayoría de nosotros habríamos tirado la toalla y habríamos abandonado la esperanza. Pero, ¿cómo encontró esperanza esta mujer en medio de sus circunstancias sin esperanza? ¿Cuál fue el punto de inflexión para ella que le dio la valentía para volver a esperar? Yo creo que el secreto de su fe puede encontrarse en las 5 primeras palabras de este versículo. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y le tocó su túnica. Ve a Marcos capítulo 5, verso 27. Lo único que la palabra de Dios registra para nosotros es que ella había oído de Jesús. ¿Qué crees tú que ella oyó de Jesús? Bueno, esa es una pregunta importante. Porque lo que ella hubiera oído de Jesús le impartió un audaz sentimiento de esperanza bíblica y de confianza. Y eso le otorgó valentía y tenacidad para arriesgarlo todo, para solamente tocar el borde de su vestidura. Ella conocía muy bien las leyes religiosas con respecto a las personas impuras como ella misma, y había luchado contra el pensamiento de que si fuese reconocida o la descubriesen, se vería sujeta a la humillación pública y muy posiblemente a la violencia. Por lo tanto, para aventurarse y abrirse camino entre la multitud para poder llegar a Jesús, claramente no tenía ninguna duda en su corazón de que sería completamente sanada en el momento en el que tocase el borde de su vestidura. Ahora bien,
Recordemos que ella no estaba esperando ser sanada de un resfriado común o de un dolor de cabeza. Ella creía que sería completamente sanada de una enfermedad que le había acosado durante 12 años. Una enfermedad que cada médico al que había visitado había declarado incurable. La Biblia no entra en detalles acerca de lo que ella oyó de Jesús, pero yo propongo que debió de haber oído historia tras historia sobre cómo Jesús sanaba a los enfermos donde quiera que iba, que no despreciaba incluso a los leprosos impuros que acudían a él, y lo bueno y misericordioso que era con quienes estaban arruinados. Lo que ella oyó de Jesús produjo esperanza. Produjo en ella una positiva y confiada expectativa de bien, lo cual podemos ver en lo que ella declaró. Si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Esta esperanza entonces dio como resultado una fe que no requería esfuerzo. La fe, tal como se define en la palabra de Dios, es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Hebreos capítulo 11, verso 11. En otras palabras, la esperanza que ella tenía en la bondad de Jesús se convirtió en fe. Y esa fe le dio la valentía para proseguir entre la multitud y recibir su sanidad de parte de Jesús. Oír correctamente produce creer correctamente. El oír desempeña un importante papel en creer correctamente. Tú no puedes creer correctamente a menos que estés creyendo correctamente. Vaya, eso fue bueno. No quiero que tú te pierdas esto. No puedes tú creer correctamente a menos que estés oyendo correctamente. Creo que la mujer que tenía el problema de las hemorragias comenzó a creer correctamente cuando comenzó a oír correctamente. La palabra de Dios nos dice que así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Vea Romanos capítulo 10, verso 17. Lo que tú oyes acerca de Dios es vital. Si tú estás creyendo a Dios para obtener una victoria en tu vida, presta atención a lo que estás escuchando. ¿Estás escuchando mensajes que están llenos de las buenas nuevas de Jesús? Después de escuchar esos mensajes o leer esos recursos, ¿estás lleno del pesado sentimiento de lo que necesitas hacer? ¿O estás lleno del sentimiento capacitador de quién es Jesús en tu vida y de todo lo que Él ha hecho por ti en la cruz? Esta mujer ciertamente no oyó sobre la ley. La ley le habría quitado toda su esperanza y su fe. La ley le habría expuesto y le habría señalado lo impura, indigna o descalificada que estaba. Si ella hubiera oído que Jesús no era distinto a los religiosos fariseos de su época, no habría habido manera en que hubiera tenido una positiva expectativa de bien, y mucho menos habría tenido las agallas para abrirse camino entre la multitud para tocar a Jesús. Basándose en la ley, una persona impura estaría jugando con un deseo de muerte tan solo por mezclarse con el resto de la sociedad, y mucho más al tocar las vestiduras de una persona limpia. Bajo la ley, cuando lo impuro toca lo limpio se vuelve impuro. Pero bajo la gracia, cuando lo impuro toca lo limpio, es decir, a Jesús, lo impuro se vuelve limpio.
Esta mujer no contaminó a Jesús con su impureza cuando extendió su brazo y tocó sus vestiduras. Tampoco lo hizo el leproso, a quien Jesús tocó después de haber predicado el Sermón del Monte. Ve a Mateo capítulo 8, verso 3. Por el contrario, los dos fueron infectados de la sanidad de Jesús. Los dos fueron totalmente sanados. ¡Wow! La belleza y las profundidades de la sorprendente gracia de Dios. ¿Qué has estado oyendo tú acerca de Jesús? ¿Estás oyendo acerca de un Jesús duro, legalista, religioso, que es demandante, áspero y poco perdonador? ¿O estás oyendo las verdaderas buenas nuevas de su amor, su gracia y sus misericordias hacia ti? El verdadero evangelio de la gracia siempre te imparte esperanza y fe para creer en Jesús. Porque es que cuando tú oyes correctamente sobre quién es Jesús en realidad, sabrás que Él no te mira para avergonzarte y para señalarte toda tu impureza, tus adicciones y tus pecados. No. Él te ve como alguien precioso, como alguien a quien Él ama personalmente, íntimamente e infinitamente. Él te ve como alguien por quien sufrió y murió en la cruz. Es que cuando tú crees esto y ves su amor, su gracia y su bondad hacia ti, eso edificará esperanza en tu corazón. Por lo tanto, sigue oyendo una y otra vez las buenas nuevas de Jesús. A pesar de cuánto tiempo hayas tú estado batallando o cuánto tiempo hayas pasado desde que viste algún resultado, quiero alentarte a que llenes tus oídos, ojos y mente con las buenas nuevas de Jesús. Créeme, cuando tú inclinas tu oído hacia mensajes que tratan sobre su gracia, inevitablemente comenzarás a tener una positiva y confiada expectativa de bien. Cuando tu corazón esté lleno de esperanza al oír todas las increíbles historias de Jesús, al igual que la mujer, tú estirarás tu brazo en fe. Amado, estira tu brazo y recibe tu milagro y tu libertad de tu amoroso Salvador. El poder de oír correctamente sobre Jesús. No hace mucho tiempo recibí un correo electrónico de George, quien vive en California. Él compartía que le habían diagnosticado síndrome de Evans, una enfermedad rara, autoinmune, en la que los anticuerpos de la persona atacan a sus propios glóbulos rojos y plaquetas. En cierto momento, tuvieron que llevar a este hermano a emergencias porque estaba en riesgo de hemorragia espontánea. El número de plaquetas de su cuerpo había descendido dramáticamente hasta solo 4,000 células por microlitro. El rango normal para una persona sana está entre 150,000 y 400,000 células por microlitro. Lo siguiente es lo que él escribió. Los médicos me administraron transfusiones de productos de sangre y me pusieron una dieta muy alta de esteroides. Los esteroides, a los cuales reaccioné terriblemente, me hicieron estar tan deprimido en cierto momento que incluso tuve que decirle a mi esposa que ocultase las pistolas que había en nuestra casa, porque no podía sacar de mi mente el terrible pensamiento de utilizarlas conmigo mismo. Debido a tomar los esteroides, no podía pensar ni siquiera mantener conversaciones normales. Lloraba constantemente.
Nuestros 3 hijos no sabían qué pensar de lo que le estaba sucediendo a su papá. Era muy difícil para nuestra familia. En realidad, comencé a decirles a personas que Dios me estaba castigando por las cosas que había hecho. Cada vez que recibía una transfusión y los médicos aumentaban mis dosis de esteroides, mis plaquetas subían hasta el rango normal, pero no duraba mucho tiempo. Mi sistema inmunitario seguía atacando y destruyendo mis plaquetas independientemente del tratamiento que estuviera tomando. Constantemente me sacaban sangre. Constantemente comprobaban el conteo de plaquetas y constantemente era consciente de todos los síntomas que Evans estaba causando y de los efectos secundarios de los esteroides. Entonces, en algún momento, en la mitad de todo esto, el Espíritu Santo me condujo hacia su ministerio televisivo. Por la gracia de Dios, terminé encontrando un canal que nunca había visto y vi la cápsula de la gracia. La señora que se puso al teléfono me dijo que serían necesarias de 1 a 3 semanas para que llegase. Pero, ¿sabe qué? Llegó en 2 días. Llegó precisamente antes de que mi esposa y yo tuviéramos que hacer otro viaje al hospital, que estaba a una distancia de 3 horas. Y deje que le diga que su cápsula de gracia fue un regalo de Dios. Mediante sus enseñanzas, Papito Dios me demostró su amor y pasé de sentirme condenado como si Dios me estuviera castigando a contemplar la obra terminada de Jesús en la cruz. Él milagrosamente quitó todas las ataduras de mi vida, los cigarrillos, la pornografía, la marihuana, todo lo que en mí había sido una lucha. Tuve dolores de espalda y reflujo ácido durante años. Pero al escuchar sus sermones una y otra vez y oírlos constantemente, en casa o en el hospital y durante toda la noche, el dolor y el reflujo ácido se fueron. Ahora han pasado meses y gloria a Jesús. Sigo sin tener reflujo ácido ni dolor de espalda. Hace 3 meses, me extirparon el vaso con la esperanza de que el síndrome de Evans desapareciese, o al menos suavizase. Pero incluso después de la operación, mis plaquetas bajaron otra vez. Las únicas 2 opciones para el tratamiento que eran más severas en nuestras mentes, siendo una de ellas la quimioterapia. En ese momento, había estado escuchando la cápsula de gracia durante 1 mes y finalmente decidí entregar a Dios el síndrome de Evans. Dejé de realizar los conteos de sangre. Dejé de dar peso a todos mis síntomas y comencé a dar gracias al Señor por mi sanidad completa. Ahora Jesús me ha restaurado todo mejor de lo que estaba antes. Me ha dado más fuerza, más energía y mucho más amor. Yo creía que entendía el amor anteriormente, pero ahora sé lo que es el verdadero amor debido al amor de mi Padre y al amor de Jesús por mí. No me han realizado un conteo en meses. Mi esposa y yo tomamos la comunión cada día. Le damos gracias a Jesús cada día por sanarnos con las llagas que Él soportó por nosotros. El Señor nos está usando a mi esposa y a mí para poder llegar a otros. Y el Espíritu Santo está haciendo cosas sorprendentes mediante sus materiales y la drástica transformación que los demás ven en mí, sin un solo esfuerzo por mi parte. Porque Jesús lo ha hecho todo por mí. Toda la gloria sea para Él.
Vaya, toda la gloria sea para Jesús. No puedo expresar lo emocionado que estaba cuando leí sobre el increíble viaje de George. A pesar de lo sombría y desesperanzada que sea su situación, quiero alentarte a que encuentres tu camino de salida para todos tus problemas, escuchando, como hizo este hermano. No puedes tú alejar todos tus problemas mediante la preocupación, pero creo que ciertamente puedes alejarlos escuchando. George, de modo radical, siguió escuchando y escuchando mensajes que hablaban de Jesús hasta que se puso mejor. La fe ciertamente viene por el oír, y el oír las buenas nuevas de Cristo. La lucha por oír. Puede que te estés preguntando qué es la cápsula de la gracia. Bueno, es un reproductor de MP3 precargado con más de 70 horas de mensajes que yo había seleccionado previamente de mi biblioteca de mensajes. Cada mensaje está lleno de la persona de Jesús y de su gracia. Creo que las innovaciones en tecnología, sean los reproductores MP3, teléfonos inteligentes, descargas digitales o podcasts, todos ellos son herramientas que podemos utilizar para formar el hábito de oír sobre Jesús y la sorprendente gracia de Dios. Hoy día hay mucho que podemos hacer en nuestros aparatos celulares. Y aunque es estupendo jugar los juegos, escuchar la música o leer las noticias en estos aparatos tan buenos, quiero alentarte a hacer de oír las buenas nuevas de Jesús una prioridad diaria. Escucha. Sé que hay una lucha que implica muchas cosas que claman por nuestra atención en el momento en que abrimos nuestros ojos. Siempre hay una llamada telefónica que necesitamos hacer, un correo electrónico al que necesitamos responder, algún lugar donde necesitamos estar y alguna otra cosa que necesitamos hacer. Antes de que nos demos cuenta, el día ha terminado y no hemos oído nada sobre Jesús. La Biblia sigue estando en el estante. Las aplicaciones de la Biblia en nuestros teléfonos siguen sin estar abiertas. Y nos preguntamos por qué al final del día nos sentimos vacíos, estresados, preocupados, temerosos y deprimidos. Amigo, déjame decirte que Jesús es el pan de la vida y el agua viva. A pesar de lo ocupados que estemos, es prudente no descuidar el alimentarnos de su persona. Sé que en lo natural esto puede sonar simplista. Puede que te preguntes, ¿cómo puede ser que simplemente el escuchar sobre Jesús puede cambiar las cosas en mi vida y en mis circunstancias? Bueno, la verdad es que las cosas de Dios en realidad no son complicadas. Tan solo piensa en la mujer que sufrió de hemorragias durante 12 años. Simplemente sobre oír su gracia y sobre Jesús infundió tanta esperanza, tanta fe y tanta valentía que fue capaz de recibir la sanidad por la que había comenzado a creer. No subestimes el poder de oír sobre Jesús tan solo porque suene sencillo. Redimir todo el tiempo perdido. Hay un hermoso versículo en los Salmos que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esto lo puedes encontrar en el Salmo capítulo 90, verso 12. ¿Quieres conocer el secreto de contar nuestros días y no permitir que un solo día de su vida se desperdicie?
La clave se encuentra 2 versículos después, donde dice: de mañana sácianos de tu misericordia. Salmo 90, verso 14. La palabra misericordia aquí es la palabra hebrea Gesed, que significa la gracia de Dios. Dios nos está diciendo que estemos satisfechos cada día con su gracia. Eso significa que antes de que tú hagas algo, leer el periódico, comprobar tus correos electrónicos, comenzar a realizar cosas de tu lista de quehaceres, o incluso tomarte tu café en la mañana, comienza tu día con Jesús y está satisfecho con su gracia. Puedes leer un devocional sobre la gracia de Dios, alimentarte del amor del Padre, meditar en su gracia, escuchar un mensaje que hable sobre Jesús y abrir su carta de amor, es decir, su palabra para ti. Comienza tu día estando satisfecho con su gracia. Pero Pastor Prince, ¿cuánto tiempo paso haciendo eso? ¿Qué acaso usted no sabe lo locas que se ponen las cosas en la mañana? ¿Cuánto debo de leer, escuchar u orar? Bueno, mi amigo, déjame decirte que aquí la clave no es ser legalista al respecto. Si la mañana no funciona bien para ti, entonces encuentra otro momento que vaya mejor con tu horario. Podría ser durante tu descanso, para el almuerzo o antes de irte a la cama. El principio clave aquí es estar satisfecho diariamente con la gracia de Él. Aliméntate de Él hasta que tu corazón esté lleno y satisfecho de su gracia. Algunos días podría ser más tiempo y otros días podría ser menos. En realidad no se trata de la duración, sino de tu nivel de satisfacción. Quiero contarte que hay días en los que mi corazón está verdaderamente angustiado. Y tan solo estar en la presencia del Señor y pensar en su amor por mí llena mi corazón con inexplicable paz y gozo. En momentos como esos, son necesarios solamente unos segundos para que mi corazón esté satisfecho con su gracia. Otros días siento que el Señor quiere mostrarme algo en su palabra y termino estudiándola durante mucho tiempo antes de sentir alivio. Eso significa que tú y yo no podemos ser legalistas en cuanto a nuestra relación con Dios. Es que Dios no quiere que tengamos rituales rígidos con Él. En el nuevo pacto, Él está más interesado en tener una relación con nosotros. Por lo tanto, disfruta de su presencia cada día. Es así como tú redimes el tiempo que has perdido y nunca desperdicias un día más en ataduras, temores, culpa o adicciones. El salmista dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ve a Salmo capítulo 84, verso 10. En otras palabras, un día en la presencia de Dios, satisfecho por su gracia, es mejor que 1000 pasados en otro lugar. Pero piensa en esto por un momento. Hay 365 días en un año, de modo que 1000 días son casi 3 años de tu vida. Lo que esto significa es que independientemente de cuánto tiempo creas tú que has perdido al estar en la esclavitud al temor o al estar atrapado en alguna adicción, Dios puede redimir esos días para ti mediante su gracia. Un día en la gracia de Dios equivale a 1000 días de esforzarse por ti mismo. Así que comienza cada día, satisfecho en su gracia.
Y Dios te restaurará todos los años que la langosta ha comido y te ha robado. Ve a Joel capítulo 2, verso 25. Yo tengo una expectativa de bien gozosa, positiva y confiada, porque hay muchos días buenos por delante de ti, días de bendición, días de favor y días de gran gracia. Vence cada creencia equivocada sumergiéndote y escuchando sobre las buenas nuevas de Jesús. La esperanza llegará a raudales cuando todo a tu alrededor parezca no tener esperanza. Cuando tú oigas correctamente, comenzarás a creer correctamente.